y llegó el momento de hablar con nuestra psicóloga, como te lo contábamos en el bloque anterior. Es por eso que presentamos a Cintia Terán para hablar de un tema muy importante. Creo que siempre los temas son importantes los que hablamos, pero hoy es quizás un tema sensible, se puede decir, para la sociedad, como es el abuso infantil, el abuso sexual. Sí, sí, es un tema que la verdad que no le gusta a nadie escucharlo, no es cómodo quizás de hablarlo, justamente por todo lo emocional que genera bronca, asco, impotencia, rechazo, enojo, entonces cuesta dar estos espacios para hablarlo, pero el no hablarlo no significa que no pase y en realidad Claro. es algo que pasa y pasa mucho más común y cotidiano de lo que se cree. Entonces es importante la información, tener información al respecto de qué hacer en caso de que algún familiar esté sufriendo una situación así y bueno, siempre que implica un niño y el daño hacia un niño genera mucho dolor y mucha impotencia. ¿Por qué crees, Cintia, y quizás esta es una pregunta en la que podríamos estar realmente todo el programa hablando y debatiendo de lo mismo y no avanzando, pero ¿por qué crees que cuesta tanto hablar, o molesta? Vos recién decías algo que quizás molesta. ¿Por qué molesta? ¿Por qué le molesta a la sociedad? Que quizás por los chicos, porque nos han educado de alguna forma. Mira, hay dos temas. Por un lado, el tema del abuso a un niño genera mucha bronca e impotencia. Eso cuesta hablarlo por lo que genera en cuanto al enojo. Y por otro lado, hablar de sexualidad es complejo porque, no sé, pensemos, nosotros no somos padres, pero sí, al ser hijos nos vemos reflejados en nuestros papás y nos costaba muchísimo pensar en que nuestros padres nos hablaran de sexualidad o hacerle una pregunta, ¿sí? A los padres les pasa lo mismo, hablar de sexualidad con sus hijos, por ahí es un poco incómodo, no se sabe qué tocar o de acuerdo a la edad del niño de qué manera hablarlo. Por eso la educación sexual integral apunta a esto, a hablar, a poner en palabras la sexualidad, porque somos seres sexuados, no estamos ajenos, nacemos con sexualidad. Entonces es bueno un cambio que hay que empezar a instaurar en la casa, en las escuelas, en las instituciones escolares recreativas, de hablar de sexualidad. Pero bueno, cuesta quizás por la incomodidad, cuesta un montón de situaciones, pero sí, es complejo el tema. Cuando hablamos de que planteaba Maxi, de que cuesta, ¿no? Por ejemplo, los padres. En mi casa, mi ejemplo, por ejemplo, a mis padres les era muy difícil, que estábamos como todo el día trabajando ellos, yo estaba todo el día en la escuela o haciendo otras actividades. Entonces como que nunca tuve esa charla que decís, bueno, llega la charla, la famosa charla. ¿Cómo ves a los padres ahora? Los padres más nuevos, los padres más millennials, si se puede decir. Sí, los padres están mucho más abiertos Claro. a esto de poder hablarlo. Y si bien incomoda o a veces no se sabe de qué manera, siempre es importante pedirle quizás al pediatra de su hijo o al psicólogo esto de la ayuda, decir, bueno, lo podemos hablar en conjunto, ¿cómo te parece que yo lo puedo hablar? Como para coordinar. ¿Por dónde empiezo? Porque me imagino, tanto el padre como el chico dice, y ¿qué sí, le a digo a veces mi es papá? incómodo, ¿Qué me está ¿qué le diciendo? pregunto? Por eso es importante. Sí. Claro. Y volviendo puntualmente al abuso sexual, digamos, si yo, no sé, tengo la duda, supongamos, en mi casa de que está ocurriendo con mis hijos, cuáles serían los síntomas para que un padre lo detecte con un niño o un tío con su sobrino, un vecino hasta con un vecinito, no sé, cuáles serían los síntomas? Mira, lo importante antes que nada es saber quizás esto de qué es el abuso sexual infantil, porque a veces se relaciona puntualmente con lo que es una violación y abarca un montón de cosas más, que es toda actividad sexual en la que un niño participa y el niño por su inmadurez o no tiene todavía la comprensión de lo que es y no puede dar como su consentimiento. Entonces esto se produce en esta participación en toda actividad sexual entre un adulto y un niño o dos menores de edad, pero uno de ellos tiene quizás mayor comprensión de la situación porque es mayor o por su responsabilidad, confianza o poder. Entonces todo tipo de situación que incluye besos, manoseos, exhibición, ver pornografía, bueno, la penetración propiamente dicho, o sea, y todas estas situaciones sexuales en las que el niño no puede lograr comprenderlo. Cuando esta situación violenta al niño, el niño lógicamente tiene estos síntomas, manifiesta
esto que vos me preguntás, estos cambios quizás en la conducta, que a veces estos indicadores específicos, ese niño puede relatar y poner en palabras lo que le está pasando, o ves alguna situación, algún cambio físico, ¿no? Claro. Que esto lo puede determinar un médico, que es en las zonas de los genitales, por ahí enrojecimiento, ardor, picazón, molestia, hemorragia, o dolores recurrentes estomacales, o dolores de cabeza, o siempre estar enfermo. Eso es por un lado, por ahí es lo más específico de ver. Pero por ahí más hay, físico. claro, Sí. síntomas que son como inespecíficos, que tienen que ver con el cambio en el comportamiento, en la conducta, en la emoción del niño, ¿sí? Que tiene que ver con que empiezan a tener pesadillas o terrores nocturnos o no poder dormir, o un cambio en la alimentación de golpe repentino, que deja de comer, o vómitos, o hay como una involución en los niños más chiquitos en cuanto a lo evolutivo. Ellos ya aprendieron a hacer pis o caca y de golpe aparece lo que los psicólogos llamamos enuresis, encopresis, y Mira. empieza de nuevo a perder el control de sus esfínteres. Claro. Se aísla, o hay conductas de Cambio de humor. autoagresión hacia sí mismo. Sí. El rendimiento en la escuela, esto se nota porque es un niño por ahí le va muy bien y de golpe tiene Claro. problemas en lo escolar, en lo intelectual, sin tener ninguna dificultad intelectual, o problemas con sus compañeros, o conductas muy sexualizadas, en una edad en la que no es común, o este lenguaje grotesco, más sexuado, Como que se o va un todo en tipo lo de emocional, juego. ¿no? Se va mucho en lo emocional. Hay que diferenciar, obviamente, la etapa evolutiva en la que están los niños. Sí, Por ahí, sí. mientras más chiquitos están, más difícil es, porque es algo que a ellos les cuesta nombrar porque no está todavía instaurado en su psiquismo, no es algo que ellos representen. Entonces, Claro, porque es una etapa, perdón que te interrumpa, corregime, donde también se va formando el carácter. Entonces, como que, digo, el carácter o la personalidad de los chicos. Entonces, capaz que ahí cueste también el identificar o no. sí, igual lo que pueden ver en los familiares cercanos es que hay un cambio en el comportamiento. El tema es con el abuso sexual, que a diferencia de lo que se cree, hay más casos de abusos que son intrafamiliares que extrafamiliares, pero quizás los extrafamiliares son los que más se denuncian. Entonces, pero en realidad es una situación que pasa en el interior de la familia y esto excede cualquier tipo de condición social y demás, ¿sí? Y el niño por ahí, por miedo, por vergüenza, por culpa, por no comprender la situación, no lo puede verbalizar, o por amenazas propiamente del agresor. Entonces, es importante los padres estar atentos y detectar si hay algún cambio de conducta en su hijo, en su sobrino, o los seños con los alumnos. Entonces es como estar atentos a estos cambios de conducta. Esto ¿sí? te iba a preguntar, es verdad que como que terminan, no sé, explotándose emocionalmente, digo, por ahí generalmente en los colegios, en las escuelas, y no por ahí en la casa con la mamá, porque les da vergüenza, porque no, de ese tema no se habla, y por ahí se animan a hablarlo con la seño, con la profe, con... Y pensá que si esto pasa en su interior, en su casita, que es el lugar en el que ellos tienen que sentir protección, es el lugar en la misma persona que los tiene que cuidar es la que los agrede y los violenta. Esperablemente es que en estos espacios extra familiares el niño pueda confiar y decir, por eso a la comunidad educativa, a los maestros, es tan importante el rol de los maestros, Claro, el saber escuchar, ¿no? Y confiar, el detectar. saber escuchar, el no juzgarlos, el no victimizarlos, el no culparlos, en escucharlos con respeto y decirles, yo te creo lo que me estás contando, y después saber qué hacer con esa información, porque estás en un menor, frente a un menor, ¿no? Y vos tenés como la obligación y el deber de denunciar esto. Entonces, en estos casos, cuando pasa en el interior escolar, y no también, por ahí si se lo cuenta un tío, además, lo que se hace en esos casos es elevar un informe de sospecha, así se llama, un informe de sospecha, comunica situación al juzgado de familia y menores, en donde se dirige al juez y le dice y le relata la situación que vivió, con tratar de mantener por ahí lo más textual posible lo que el niño le dice, o por ahí decir, mira, yo vi este cambio de comportamiento en el niño y yo tengo la sospecha de
que este niño o niña, adolescente está siendo violentado por esta persona, si el niño se lo puede decir o no, para que el juzgado intervenga y dé aviso, digamos, a las autoridades correspondientes, que uno es acá en San Luis, el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, que está ahí en Terrazas del Portezuelo, en la Secretaría de la Mujer, que ahí ya llegan los casos cuando están denunciados específicamente. Claro. Pero en lo previo, este informe de sospecha, este comunica situación, es una obligación del docente o del ciudadano de informar. Pues está un niño en riesgo, vos no estás acusando a una persona, estás diciendo, yo sospecho por esta situación que pasó, que este niño puede estar sufriendo una situación de abuso. Lógicamente, después los profesionales determinarán si esto es así o no, ¿sí? Pero generalmente es importante que en ese primer momento, si el niño se abre a contarlo, el confiar en el niño y decirle te creo lo que me estás contando, y no interrumpirlo, no hacerle preguntas, decir, pero vos por qué no hablaste antes, qué te pasó, Claro, no ¿Qué juzgar, sentís? No juzgar porque ya es muy difícil. Y en adolescentes también el poder contar, en los adolescentes pasa esto de que lo cuentan a un profe, un preceptor, un compañero. Entonces, bueno, es importante saber, digamos, y si no se sabe qué hacer, consultar, porque siempre hay gente que los puede orientar y asesorar. Bien. Hay algo ya presentado el tema y creo que como varios es un tema que es para seguir hablando, pero está la prevención también, ¿no? Sí. Recién ya lo planteamos el tema y nos diste quizás unas herramientas que hacer ya con el tema avanzado, pero también es un tema que se puede prevenir. ¿Cuáles serían quizás los tips, las cosas de que estar atento y cómo reaccionar y accionar ante esas cosas? La prevención es fundamental. De esto, solo con prevención podemos como mejorar estos índices tan altos de casos de abusos de sexualidad infantil, y es justamente, primero y principal, enseñarle a tu hijo, a tu hija, tenga la edad que tenga, que su cuerpo nadie se lo puede tocar, y él no puede tocar el cuerpo de alguien por más que lo obliguen, por más que lo amenacen, por más que le digan que le van a dar un regalo a cambio. Esto es importante, que nadie le puede tocar su cuerpo y él no tiene que tocar el cuerpo de nadie. Por otro lado, empezar a nombrar las partes íntimas de su cuerpo, así como nombramos las manos, los brazos, la nariz, el codo, empezar a nombrar las partes íntimas con su nombre. La vagina es vagina, la cola, los pechos, que los niños nombren sus partes íntimas y que sepan que esas partes íntimas nadie se las puede tocar. Poder diferenciar, que el niño diferencie las caricias buenas de las caricias malas. Esto quiere decir que si una caricia a mí, un niño, una niña, le hace sentir incómodo, no le gusta, le da miedo, que le tiene que decir a la mamá, ¿sí? De esto que está pasando, si sea un madre, padre, tío, abuelo, abuela, hermano, hermana, primo, educador, profe, quien sea. Sí. Si me hace sentir incómodo, si a mí no me gusta, si me da miedo, si esto no me hace sentir feliz, se lo tengo que decir a alguien que yo confíe. Y también el tema de los secretos, que hay secretos buenos y secretos malos. Hay secretos que una cosa es preparar una sorpresa para, no sé, el Día de la Madre, para regalar. Esos son secretos buenos que me dan felicidad, que al niño le hacen feliz. Y el secreto malo es esto de que tiene algo que a mí me dicen no le tenés que decir. No, eso no, a la persona de confianza se le dice todo, ¿sí? Y también el que sería el niño, lo que no angustia, los secretos que no angustian. Que no mejor, angustie, que no le dé miedo, o así, porque también está el tema de la amenaza, que los amenaza, le va a pasar algo a tu hermano, a tu familia, algo. No, por más que sea que te amenacen la familia, de algo también, contar. Y esto es importante decir no, que el niño sepa decir no, que el niño pueda pedir ayuda, que el niño grite, que el niño salga corriendo a esta situación. Y esto es hablarlo, decir, bueno, al hijo e hija, decir, bueno, a vos te pasa esto y vos confía, tenés que nombrarle a alguien, a la persona que confíe, ¿sí? Claro. Y esto es lo que hablábamos y arrancamos la charla. Para hablar de sexualidad, para hablar de estos temas hay que nombrarlos y hay que decirlos, porque esto pasa, nadie está ajeno. Entonces, poder saber, en YouTube hay mucha información, videos para nenes chiquititos, prevención, el libro de Tere es un cuentito que hay para explicarle a los más chiquititos sobre todo. Y en los adolescentes, por ahí, esto de quitarles el miedo, la culpa, la responsabilidad y que ellos puedan
hablar de esto. Buenísimo. Bueno, Cintia, se nos fue el tiempo, pero muy agradecidos porque creo que fue más allá Fue muy de una puntual, charla, sí. siempre es una clase y te agradecemos y está buenísimo y seguramente la gente del otro lado también te lo agradece. Un temita, pero que te vamos a invitar y te comprometemos al aire para hablar quizás en otro espacio, se hacía en el programa, pero quizás no en tu bloque, que se está preparando el mujerazo. Sí, Algo sí, muy sí, importante, algo que, mira, te lo menciono y ya te saco una sonrisa. Sí, sí. Algo que nos quiera compartir antes de irnos a la pausa. El Mujerazo, invitadas todas las mujeres de San Luis para el sábado 3 de noviembre en La Pedrera a las 14 horas. Se van a hablar distintas mesas, una de esas es abuso sexual y bueno, y todos los temas referidos a la mujer y la vulneración de sus derechos, así que bueno, ya vamos a venir a invitarlos, pero vayan agendando el 3 de noviembre. 3 de noviembre en La Pedrera. En La Pedrera. Perfecto. Bueno, lo pronto te esperamos el martes que viene con otro tema y también quizás para seguir hablando del mujerazo, que es una movida muy importante en San Luis. en el que todos tenemos que participar. Quizás obviamente que la mujer y estar presente, Sí, pero los hombres también pero están los hombres invitados, también las mujeres con sus hijos, que lleven su mate, es un espacio para compartir para la familia, sí, y para la muy familia. importante para la mujer. buenísimo. Exacto. Buenísimo.